Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Hola, buenas tardes. Voy a narrar unos hechos de los cuales no soy testigo, pero quien me los narraron son dignos de crédito. Un fraile franciscano, que vamos a ponerle el nombre de Raúl, el padre Raúl, me invitó a dar un retiro en el convento donde ellos viven, en un pueblo del estado de Morelos, muy cerca de la ciudad de Cuernavaca. Esto pasó hace cerca de 20 años, no recuerdo el nombre del pueblo. Lo interesante es que cuando fueron por mí y yo llegué, íbamos entrando al pueblo, pues no me percaté mucho, pero después, a la salida del pueblo, después de 3 días, me di cuenta que sí, efectivamente, no hay indicaciones de entrada. Por decir, va uno sobre la carretera y está la desviación, y normalmente están los letreros que dicen San Juan, San fulano de tal, o Metepec, o Coltepec, o lo que sea. En este caso no había letreros que indicaran que a la izquierda o a la derecha estaba el pueblo, ni su nombre, ni cuántos kilómetros, nada. Simplemente los que conocen la llegada pues saben llegar y se meten ahí. Cosa extraña, no hay nada que indique que dando vuelta está este pueblo. Finalmente llegué. Me pusieron en aviso de lo que se trataba. Es un pueblo que cree mucho en esto de los chamanes, en la brujería, en las limpias, en invocaciones de espíritus, y es un pueblo donde los que se dedican a este tipo de artes negras, de magia negra y de brujería, pues obviamente no quieren a la iglesia, porque no quieren a Jesucristo, el Señor. Entonces se han dedicado, por años se habían dedicado a dañar a los sacerdotes. El obispo mandaba un sacerdote y a uno de alguna forma lo fueron envolviendo y lo hicieron alcohólico. A otro le crearon otro tipo de problemas, a otro, etcétera. Y se fueron dando cuenta, el obispo se fue dando cuenta, pues, que sacerdote que llegaba al pueblo, sacerdote que salía mal. Entonces el obispo le pidió de favor a los frailes franciscanos de que fueran a atender esa parroquia, ese pueblo. Ellos, como frailes, pues no viven solos, entonces es toda una comunidad que entre ellos se protegen. Y se dieron cuenta, pues, de que la lucha contra la magia negra, contra la brujería y la hechicería, iba a estar fuerte. Por lo tanto, le pidieron, después de algunos encuentros de espíritus malignos, se dieron cuenta que necesitaban mucho la ayuda de Dios. Para evitar ser atacados por los demonios y para liberar al pueblo de la presencia de los demonios que son invocados por los brujos y hechiceros y chamanes. Entonces le pidieron permiso al señor obispo de que todos los jueves hicieran una procesión con el Santísimo Sacramento, que es Jesucristo vivo, y dar la bendición al pueblo. Bendecir al pueblo para ir pidiendo la gracia de Dios y la derrota de los espíritus. Al inicio de su llegada al pueblo, murió una de las brujas principales, si no es que la principal bruja del pueblo, y su familia llevó el cadáver, pues, para que le hicieran una misa, para darle sepultura cristiana y darle los ritos de sepultura según la Iglesia Católica a una persona que no creía en Dios, sino que creía en los demonios. Bueno, ya entró el cadáver y empezó la celebración de la misa. Una vez que inició la celebración eucarística, hacia la mitad de la misa,
empezó un olor fétido, un olor apestoso, un olor, lo que me comentaban era algo, no se podía describir, pero era algo sumamente desagradable. Las personas empezaron a salir porque fue un hedor increíble. Pero además, el cadáver que estaba en el féretro, empezó a oírse que adentro del féretro rasgaban, arañaban, pataleaban como queriéndose salir del féretro. Entonces pues sacaron el féretro y efectivamente se dieron cuenta que el cadáver estaba movido y que había arañado el féretro. O sea, era un cadáver, simplemente estaba a disgusto en un lugar sagrado. Porque mientras fueron sacando el cadáver, el féretro, se seguían oyendo, incluso se oían, dicen que voces cavernosas, aullidos y gruñidos de animales dentro del féretro. Una vez que el féretro, dicen, fue algo interesante, que mientras fueron sacando el féretro por el pasillo central de la iglesia, se iba escuchando esos aullidos y arañazos y golpes. Cruzando la puerta de la iglesia, estando ya afuera, se acabó esa peste y esos ruidos y esos arañazos. Abrieron y sí, el cuerpo había arañado por dentro del féretro y tenía un rostro desencajado, tétrico, pensando entonces que bueno, a lo mejor la persona había estado viva y regresó, había estado muerta y regresó, así como cuando les da un infarto y luego regresa, ¿no? Entonces pues ya vieron que sí estaba muerta y la regresaron al templo para seguir con la celebración de la misa. Al empezar a entrar en el templo empezaron los ruidos, la peste, los quejidos. Al volverlo a sacar, se acabó todo eso. Entonces el padre decidió seguir con la celebración de la misa, pero ya no metieron el cadáver de la bruja, porque se notaba que el demonio no quería que ese cadáver, que le rindió adoración al demonio, no quería que recibiera bendición de Dios. Fue algo terrible. Entonces a mí me mandaron a llamar pues para que diera un retiro y poder evangelizar a las personas del pueblo y llevarlas a los pies de Dios y quitarlas de las garras del demonio. Quiero aclarar que los 3 días que estuve ahí yo no vi nada tétrico, no escuché nada, no. Sí había personas que se ve que estaban como a disgusto, como que estaban tratando de boicotear el retiro, pero fuera de eso, nada preternatural. Esta experiencia me la contaron los frailes que lo vivieron. Hola, hoy les voy a contar una historia muy triste que pues me tocó ver. Estaba yo chica, esto sucedió en 1960 en un pueblo que se llama Aguatepe. Pues ahí es un cerro y pues nosotros vivíamos abajo en la faldita del cerro, pero hasta mero arriba había una casita, una casa que estaba hecha de madera y de cartón, y era la única casa que estaba lejos del pueblecito. Y ahí vivía una señora que era madre soltera y tenía 2 niños chiquitos, como de 4 años y 2 años. Entonces la señora pues se iba a trabajar y los dejaba encerrados a los niños para que no se salieran o sufrieran algún accidente, y les dejaba su comidita y todo para que los niños comieran solitos, porque pues no tenía quien la apoyara en cuidar a los niños. Y también cuentan que, bueno, no cuentan, sino que también me tocó ver cómo había
bolas de fuego en la nochecita como a las 8. Veíamos bolas de fuego así en el cielo, como que anduvieran jugando. Unas subían y otras bajaban. Y yo le preguntaba a mi mamá qué cosa era eso, ¿no? Y decía mi mamá que decían que había brujas en esa parte. Pero se veían desde lejos, en cerros así muy lejanos. Entonces pues quedó así, pues como estaba yo chica no sabía yo qué pasaba. Entonces en una ocasión la señora se fue a trabajar y dejó a los niños encerrados. Y pues dicen que la bruja se metió a la casa de los niños cuando los niños estaban solos. Yo recuerdo que lo que sucedió que sería como a las 6 de la tarde, que los niños andaban, pues estaban dentro de su casita, y nomás nosotros desde lejos empezamos a ver cómo salía humo de la lomita, y mi mamá dice, ay hija, vénganse hijas, vamos a ver qué cosa es lo que está sucediendo, porque se ve mucho humo en la casa de la señora. No recuerdo exactamente el nombre de la persona. Y fuimos, pero ya cuando llegamos ya todo estaba quemado. Toda la casita estaba quemada. Y en un rinconcito estaban dos cuerpecitos. Uno tal vez era un niño y una niña, pero estaban abrazaditos y quemados. Y en otro extremo estaba otro cuerpo de una persona adulta, también quemado. Y pues llegó alguien, yo creo que debe de haber hablado a la Cruz Roja, a la policía. Dice que llegó la policía, llegó la Cruz Roja, y en ese momento llegó también la señora, probablemente llegaba de trabajar. Y lo estuvieron observando y decían que había muchas cosas tiradas así, su camita y todo eso, pero también dicen que la bruja andaba correteando a los niños, que una señora que iba pasando con leña alcanzó a escuchar que los niños gritaban la bruja, pero pensó tal vez que estaban jugando, porque pues todavía cuando esa señora pasó comentó que todavía había sol. No sé exactamente a qué hora sería. El chiste es de que sacaron los cuerpos de los niños y también el cuerpo de esa persona, y pensaban que se había quemado la señora, la mamá con los niños, pero no. La señora llegó y dijo que no sabía quién era esa persona, porque los niños siempre se quedaban encerrados y no había por dónde se metiera esa persona. Entonces ahí decían que había sido una de las brujas que acostumbraban a jugar en las noches ahí sobre los cerros. No sé, ya nunca supe qué fue lo que sucedió, pero quedó ahí en que era una bruja que se había quemado junto con los niños. Pues esa es la historia. Cuenta por ahí mi tío que en una de sus múltiples borracheras terminó un poco alejado de la ciudad de Actopan. De hecho, sí, tuvo que caminar alrededor de unos 3 kilómetros en medio de la noche. Él pues ya venía tomado pero aún podía caminar y se sentía bien. Además de eso, pues es una caminata que él se hacía todos los días. Y en esos tiempos pues no había tantos peligros como hoy. En esos tiempos todo estaba lleno de naturaleza y no había tanto inseguridad como hoy. Bien, pues el tío se pospuso a ir caminando hasta su casa en medio de la noche, por medio de la vereda que ya conocía, cuando al caminar por uno de los árboles que él recordaba, vio pues cómo se acercó una lechuza,
pero se fue volando. Se le hizo muy raro. Sí las llegaba a ver, pero nunca se había visto que se acercaran y se fueran. De repente, atrás del árbol salió una señora, la cual el tío saludó y le dijo: buenas noches, ¿cómo está? Y la señora le dijo: buenas noches. Y le dijo el señor: ¿a dónde va usted? Dijo: voy al pueblo de Actopan. Ah, yo también voy para allá, si gusta la acompaño. Y se fueron caminando y atravesaron los caminos oscuros y venían platicando sobre algunas cosas que ocurrían en aquel tiempo en el pueblo, sobre la escasez del agua, sobre lo caro que estaban las cosas, y así se fue el tiempo. Al llegar a la casa de la abuelita, mi tío se despidió y le dijo: déjeme ir, nada más avisarle a mi mamá, voy a tomar agua y le traigo un vasito de agua. A lo que la señora dijo: ok. Y el tío fue, se echó tantita agua en la cara, se sirvió un vaso de agua y le dijo a la abuelita: ya llegué, ya estoy aquí. Y entonces agarró su vaso de agua y salió hacia la puerta. Al llegar a la puerta, notó que no había nadie y se le hizo muy extraño. Empezó a buscar a la señora, pero pues él pensó que ya se había ido, ¿no? Que tenía prisa y se fue. Bien, a la siguiente semana teníamos un niño que estaba recién nacido y estaba muy bien, pero todavía no estaba bautizado. Al parecer, la señora esta se quedó en el pueblo, pero no sabíamos que estaba la señora, pues que la señora era una bruja, y nos dimos cuenta porque yo fui a visitar a mi hermana y al llegar a su casa vi a la señora parada en la puerta de la casa. Y yo solo la saludé: buenas noches, ¿cómo está? Bien, aquí ando nada más, vine una visita de doctor a visitar a unos parientes. Ok. Al entrar a la casa de mi hermana, me di cuenta de que mi sobrino recién nacido no dejaba de llorar, lo cual era muy extraño porque era un niño muy risueño y un niño que estaba muy tranquilo. Y mi hermana me dijo que todo comenzó a pasar desde que la señora esta se puso en la entrada de la casa, que una tía le dijo que se trataba de una bruja, pero pues que ella no creía esas cosas, pero el niño no dejaba de llorar. El tío pues se quedó así como pensando, diciendo: ojalá no la haya traído yo ayer, ojalá no venga por mi sobrino. Y otro de los tíos le dijo que le fuera a decir groserías, y el tío fue a decirle que se fuera, que no la quería aquí, y la señora le dijo que no, que ya que él lo había traído, que ahí se iba a quedar. Y entonces el señor le empezó a decir groserías y la señora como que se retiró un momento. Hubieron varios días en que el niño estuvo llorando y nosotros estuvimos muy atentos a que no se acercara la señora. En eso, un pariente lejano llegó y nos dijo que había una forma de deshacerse de ella, que si bien la señora parecía una bruja, no era una bruja tan agresiva, y que si podíamos acercarnos un poco podríamos lastimarla. Entonces nos contó que en su pueblo existe una creencia, existe una historia de que si tú juntas dos alfileres en forma de cruz y los atas mediante un hilo rojo y se lo pones cerca o en sus ropas de la señora que es bruja, la señora presentará su verdadera forma. El tío llegó a la casa de su hermana y había conseguido los alfileres
y el hilo rojo y armó la crucecita. Y entonces armó de valor y salió a decirle a la señora que se fuera de nuevo. Y la señora le dijo, no, no me voy a ir, tú me trajiste de nuevo y aquí me quedaré hasta que pueda lograr mi cometido. Y el señor rápidamente agarró los alfileres en forma de cruz y se los puso en su ropa. Y la señora se cayó y comenzó a arrastrarse. Eso fue muy raro. Y se fue arrastrando por todo el lodo que estaba ahí. Decidimos creer que era una bruja. Y al regresar a ver, sus pies estaban ahí. Pero no eran unos pies normales. Eran los pies de una ave, como un avestruz o un guajolote. Y ahí se quedaron. A partir de ahí, nunca más volvimos a dejar solos a los niños. Y no volvimos a dejar a nadie que nos acompañara a las casas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ellas nos dicen que si podemos pasar, nosotros no debemos de decirles que sí. Que se queden afuera y tengamos siempre nuestras cosas como agua bendita y hablemos con nuestros padres de las parroquias. Hola, buenas tardes. Hoy voy a contarles una historia que me sucedió a mí y a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá y a mis padrinos. Pues recuerdo que era jueves santo, el día del lavatorio. Entonces íbamos a la iglesia, pero no sé por qué ya estaba anocheciendo y había muchísima gente que iba caminando y todo. De momento una señora empezó a gritar que iba la bruja, que iba una bruja, y todo el mundo, atrás de nosotros iba mucha gente corriendo. Entonces todo el mundo iba corriendo y yo estaba chiquita, tendría, ¿qué sería? Como 5 o 6 años. Esto que les estoy contando sucedió en 1955. O sea, yo era una niña. Y pues mi papá y mi mamá nos tomaron de la mano. Íbamos 2 hermanas un poquito más grandes que yo y yo. Nos tomaron de la mano y la gente iba gritando que iba la bruja, que tuviéramos cuidado, que iba la bruja, y la gente correteando a la bruja. Nosotros nos dirigíamos hacia la iglesia. Para llegar a la iglesia eran como unas 3, 4 cuadras. Pero la gente seguía gritando. Y en eso pasó una señora, recuerdo así como entre sueños que pasó una señora vestida de negro corriendo, muy delgada la señora, pero nunca le vi la cara. Nada más vi así como un párpado así como que era blanca, no le vi bien la cara. Lo que sí recuerdo es que estaba vestida de negro, traía una falda negra y unas, no sé si serían mallas o medias negras, y sus zapatos negros también, y traía, creo, un suéter negro la señora, pero pasó corriendo así bien rapidísimo por donde estábamos nosotros, y pasó, toda la gente la venía correteando, que porque era una bruja. Chistes de que iba a correr y corre, y nosotros, pues mi papá dice, pues qué pasó, ¿no? Y de momento dice un señor, dice, ya se trepó a un árbol, se subió a un árbol, y era uno de esos alcanfores que altísimo, muy alto, que son de los que crecen altísimos y que tienen pues todo el, ¿cómo podría decirse? Todo el tronco liso. Entonces toda la gente estaba abajo y arriba decían que estaba la bruja, que había volado para arriba, que estaba arriba en el árbol, que había un nido. Y sí, desde abajo se veía como una especie de nido muy grande, y ahí estaba la señora. Decían que estaba ahí, yo no la vi, pero decían que estaba ahí.
Entonces mi papá, y nadie se atrevía a subir, que porque era un árbol muy difícil para bajar a la señora. Y agarró mi papá y dijo, yo me subo. Nos dejó ahí con mi mamá. Y ya, yo seguramente en alguna casa que estaba por ahí cerca, tenían unos lazos, porque yo me recuerdo cómo iba mi papá subiendo. Se amarró de la cintura y de las piernas y iba subiendo con el lazo, impulsándose con los pies y con el lazo. Incluso se quitó los zapatos. Y ya iba subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegó hasta donde estaba el nido. Y ya cuando mi papá llegó ahí al nido, no había nada. No había nada. Mi papá incluso se metió al nido porque era un nido muy grande. Y lo único que encontró fue la ropa de la señora. Encontró una falda negra, su suéter negro y los zapatos. Y basura, que decía mi papá que había mucha basura ahí en ese nido. Pero era un nido muy grande, porque a la gente le sorprendió, porque para hacer un nido de pájaro, no pues no era lógico que hubiera un nido tan grande. Y pues ya no supimos más. No, yo ya no supe más. Mi papá se bajó y ya la gente ya se regresó. Unos iban con palos. Una señora llevaba un bielgo. Llevaban palos para poder atrapar a la bruja, pero pues dicen que voló, que se escapó. Y pues esa es la historia que me tocó vivir cuando tenía yo como 5 años, que recuerdo así como entre sueños. Más adelante les contaré otras historias que me pasaron. Hasta pronto. La bruja es una mujer que gracias a un pacto con el demonio adquiere la capacidad de provocar enfermedades y muerte, de transformarse a voluntad, aunque dentro de ciertos límites, de manipular tormentas, granizos o sequías. Puede volver impotentes a los hombres y estériles a las mujeres, puede matar y comerse a los niños. Es una mujer que vuela por las noches y se reúne en aquelarres con otras de su tipo. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y alma al demonio, convertirse en su servidora, adoradora y amante, y hacer todo el mal que pueda mientras viva. Yo vivo en un pueblo que se encuentra cerca de las pirámides de Teotihuacán, llamado Otumba. Estas tierras tienen su historia, pues a lo largo del tiempo han sido famosas por leyendas de nahuales y brujas. Se cree que es parte de una tradición que pasa de generación en generación. Esta historia me sucedió recientemente durante la pandemia en el 2021. A veces por la noche se pueden ver a lo lejos en el cerro las bolas de fuego, jugando entre ellas, subiendo y bajando. Aquí por lo regular, en el pueblo, casi no hay gente en la calle después de las 8 de la noche. Hace 3 meses salí a tender mi ropa al jardín. Esa noche había luna llena y a lo lejos pude observar las bolas de fuego en el cerro. Terminé de acomodar mi ropa, me metí a la casa y preparé la cena para mi esposo y mi hija. Al poco tiempo nos acostamos a dormir. Yo estaba acostada, recuerdo esa noche. Me sentía inquieta, con frío, y no podía dormir. Finalmente, después de un rato, pude descansar. Recuerdo que estaba acostada boca arriba y con los ojos cerrados. Sentía un cabello largo sobre mi cara. Ese cabello no era mío, pues yo acostumbro a hacerme trenzas cuando me voy a dormir. Recuerdo esa sensación sobre mi cara. Me incomodaba, me asustaba. Así que me acomodé de lado y aún así lo sentía. Al mismo tiempo, sentía una respiración fría sobre mi rostro. Podía escucharlo en mis oídos. Me asustaba. No quería abrir los ojos. Y de pronto recordé que días anteriores mi cuñado me platicó que cuando él estaba dormido sentía
que algo lo observaba. Dice que tenía mucho miedo de ver, pero finalmente se cansó de sentir todas las noches la presencia de algo extraño sobre la cama. Dice que siempre él le daba la espalda, se acostaba de lado cuando sentía esa presencia. Pero en esa ocasión abrió ligeramente los ojos y dice que podía ver una sombra con cabello largo, y ese cabello le tocaba siempre la cara. Siempre es la misma sensación. No puedes dormir y sientes frío y escuchas una respiración, y esa respiración se siente fría. Así que no pude aguantar más y abrí mis ojos. Estaba ahí, sobre la cama. Era la mitad del cuerpo de una mujer, de la cintura hacia arriba. No tenía piernas ni pies y tenía el cabello largo, negro, que le tapaba la cara. Me observaba. Yo grité del susto y lloré, y mi esposo se despertó muy asustado al notarme tan asustada. Y así fue, la vi, estaba en la cama, junto de mí, y brincó hacia una pequeña mesa que tengo en la entrada del cuarto. De ahí brincó hacia otra mesa que tenía afuera de mi recámara, y después brincó hacia la ventana. No podría explicar cómo desapareció, pero puedo decir que las cosas tronaban. Tronaba la mesa, el cristal de la ventana, aunque no se veía. Había salido de la casa. Yo pensé en el momento en mi hija, que estaba en el cuarto de al lado, y mi esposo fue a verla y me dijo: todo está bien. Pero yo no podía calmarme, no podía dejar de llorar de la impresión tan fuerte que fue verla. Con el miedo no podía concentrarme en rezar una oración, y recordé lo que me había dicho mi abuela sobre que cuando estás embarazada es importante utilizar un listoncito rojo alrededor de tu estómago, o poner unos alfileres en la ventana, en las puertas, para proteger tu casa de que alguna bruja pudiera molestarte. No me cuidé, no pensé que esto fuera a sucederme o que fuera real, pero quizá lo que realmente me causó mucho miedo fue el miedo a lo desconocido, el miedo a saber que existen cosas que son desconocidas para nosotros. Y quién sabe, también me puse a pensar que quizá cada uno de nosotros reflejamos una energía, y cuando estás embarazada brillas más. Es una luz que quizá llama a ese tipo de cosas. Así que desde ahora procuro poner mis alfileres en forma de cruz, tanto en la ventana, en las ventanas de la casa, como en las puertas. Y utilizo ese listón rojo. Hago caso al consejo de la abuela, nunca está de más. Y he podido dormir bien desde entonces. También antes de dormir hago mi oración de protección. Y puedo dormir. Me costó trabajo dormir en un principio, pero ya puedo dormir mejor. También procuro cuidar la puerta de mi hija, colocándole también unos alfileres en forma de cruz. Uno nunca sabe, nunca está de más seguir los consejos de las abuelas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias.
Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo.